Durante años, fui solo una persona más. Me despertaba, iba a trabajar, llegaba a casa y repetía. Por fuera todo parecía estar bien, pero por dentro algo faltaba. Era como si hubiera una versión de mí encerrada en mi interior, gritando por ser liberada. Y yo simplemente la ignoraba. Hasta que un día, la vida me alcanzó y tuve que afrontar la verdad. Estaba desperdiciando mi propio potencial. Fue en ese momento que todo cambió, porque no hay nada más poderoso que un ser humano en paz con su misión, y esta paz solo llega cuando decides dejar de vivir a pequeña escala. Deja de conformarte con la mediocridad. Deja de repetir las excusas de los adultos que todavía se comportan como aprendices. El potencial no se revela con la suerte, se revela con la determinación, con la disciplina, con la visión. Jim siempre decía que la mayor tragedia no es morir, sino vivir toda una vida sin llegar a ser quien podrías haber sido. Y esa frase me perseguía, me hacía levantar de la silla, me hacía decir ¡basta! Y fue en ese momento, en esa ruptura interna, que empecé a volverme imparable. Porque cuando cambias por dentro, el mundo exterior no tiene más remedio que adaptarse a tu nueva frecuencia. Este video no trata de fórmulas prefabricadas, trata de verdades dolorosas, trata de enfrentar lo que te frena, trata de elegir crecer incluso cuando eso signifique perder todo lo que te hacía sentir cómodo. Porque solo cuando te niegas a vivir por debajo de tu potencial, finalmente comienzas a vivir de verdad. Recuerdo el día que me di cuenta de que estaba viviendo muy por debajo de mi potencial. No fue un gran acontecimiento, ni una revelación mística. Fue un silencio incómodo, un momento en el que miré a mi alrededor y comprendí que mi vida era el resultado directo de las decisiones que tomaba o de las que evitaba tomar. Nada era culpa del gobierno, la economía, ni la suerte. Todo era mío, y eso me impactó más que cualquier crítica externa. Los humanos tenemos una asombrosa capacidad de adaptación, incluso a lo mediocre. Aceptamos un poco menos por aquí, toleramos una excusa por allá, y antes de darnos cuenta, hemos construido una vida enteramente desequilibrada. Este es el punto ciego donde la mayoría de la gente se estaciona, una zona de confort disfrazada de normalidad. Pero la incomodidad silenciosa sigue ahí, erosionándose lentamente, intentando advertirnos de que hay más, mucho más. El verdadero punto de inflexión comienza cuando el dolor de seguir igual se vuelve mayor que el miedo al cambio. Cuando empiezas a cuestionar no solo lo que has hecho, sino sobre todo lo que has dejado de hacer. Es el tipo de incomodidad que no se cura con distracciones. Exige acción, exige decisión. Y cuando finalmente enfrentas esta verdad, no hay vuelta atrás. El despertar de la conciencia es un portal sin retorno. No se trata de estar insatisfecho, sino de finalmente darte cuenta de lo inactivo que has estado. Empiezas a observar a personas que antes creías exageradas y de repente comprendes que simplemente decidieron no conformarse con menos. Esta mentalidad lo cambia todo. Cambia cómo te despiertas, cómo te vistes, cómo hablas, cómo caminas, porque ahora tienes un propósito. Hay fuego en tu mirada. Este despertar puede ser doloroso, pero también es el comienzo de la libertad, porque cuando reconoces que estabas limitado por pequeñas decisiones, te das cuenta de que puedes elegir de otra manera. Y es entonces cuando todo empieza a moverse, aunque todo parezca igual por fuera. Pensé que necesitaba motivación. Esa sensación de inspiración fue suficiente para transformar mi vida, pero he aprendido que la motivación va y viene. Es voluble, impredecible. La disciplina, en cambio, es lo que queda cuando el entusiasmo se desvanece. Es el puente entre lo que quieres y lo que logras. Y ese puente se construye cada día, con pequeños ladrillos aparentemente insignificantes. Mucha gente subestima el poder de un hábito diario. Levantarse temprano, leer 10 páginas, cuidarse, planificar el día, cumplir con su palabra. Cosas sencillas. Pero cuando lo repites durante semanas, meses, años, algo profundo empieza a cambiar. Te fortaleces por dentro. Y de repente, lo que antes era un esfuerzo, se convierte en una identidad. Ya no es algo que haces, es algo que eres. El problema es que la disciplina no grita, no brilla, no atrae aplausos. Es silenciosa, solitaria.
Y precisamente por eso transforma, porque exige carácter. Cuando nadie te ve, ahí está. Cuando todo en tu interior quiere rendirte, te devuelve al camino. Y cada vez que decides mantenerte firme, es como si le dijeras al mundo, me tomo la vida en serio. Jim siempre decía, el dolor de la disciplina pesa mucho, el dolor de la negligencia pesa mucho. Y es cierto, cada pequeña decisión ignorada hoy genera un gran interés mañana. La disciplina es difícil, sí, pero la libertad que trae vale la pena. Porque llega un momento en que vivir con propósito se vuelve más placentero que vivir para el placer. Y ahí es cuando lo entiendes. No se trata de hacer grandes cosas de vez en cuando. Se trata de hacer las cosas pequeñas todos los días, incluso cuando nadie aplaude. La negligencia es insidiosa, no llama a la puerta de golpe, no llega como un desastre, se cuela por las grietas de la rutina. Es el ya veré, el ahora no tengo ganas, el empiezo el lunes. Y al principio todo parece ir bien, nada se desmorona de inmediato, la vida continúa, pero el daño es lento, profundo y costoso. Descuidar tu crecimiento no duele el primer mes, ni el segundo, pero con el tiempo el vacío empieza a instalarse. Las oportunidades pasan de largo y ni siquiera te das cuenta. La gente cambia, evoluciona, destaca, y tú te quedas, no porque no seas capaz, sino porque no priorizaste. Y entonces, un día, despiertas y te das cuenta de que el tiempo no te espera, que lo que pospusiste para mañana se ha convertido en años perdidos. Este es el precio de la negligencia. No cobra por adelantado, sino con intereses impagables. Y la factura llega en forma de frustración, arrepentimiento y esa amarga sensación de podría haberlo hecho mejor. Y en efecto, pude, porque nadie se deja atrapar por la falta de talento, sino por el exceso de excusas, por decisiones que se evitan, por miedos que se alimentan en silencio. Algunos creen que el problema es la mala suerte, pero lo cierto es que la negligencia y la suerte no van de la mano. Descuidarse a uno mismo aleja las cosas buenas. No atraes oportunidades porque no estás preparado para recibirlas, y aunque aparezcan, no las aprovechas, porque te falta estructura, porque no has construido una base, porque eliges ignorar el proceso. Pero llega un punto en que el dolor de no haber hecho nada se vuelve insoportable, y te das cuenta de que el tiempo perdido no se puede recuperar. Pero la decisión de empezar de nuevo, eso siempre estará en tus manos. Fue difícil admitirlo, pero durante mucho tiempo fui el único responsable de todo lo que me faltaba, no porque el mundo fuera injusto, sino porque aceptaba menos de lo que merecía. Toleré retrasos, excusas, pereza, entornos mediocres. Y lo peor de todo esto venía de mí mismo. Mi estándar era bajo. Y por supuesto, mi vida reflejaba precisamente eso. Nos acostumbramos a la tibieza, al menos. Al no es tan malo. Y eso es peligroso, porque lo que toleras hoy se convierte en tu estándar mañana. Y con el tiempo, ese estándar se convierte en tu identidad. Antes de que te des cuenta, estás defendiendo tu propio estancamiento como si fuera estabilidad. Estás protegiendo lo que te frena como si fuera comodidad. La transformación solo comienza cuando dejas de negociar con tu propia mediocridad. Cuando decides que ya no estás dispuesto a dar el 50% y esperar resultados del 100%. Cuando cortas amistades que te deprimen, hábitos que te insensibilizan y narrativas que te limitan. Es una ruptura interna, una ruptura silenciosa pero poderosa. Empiezas a elevar tu nivel y el mundo empieza a responder. Jim solía decir, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y eso me resonó como una bofetada. Si quería más, necesitaba ser más. No tenía sentido esforzarse por alcanzar la excelencia si toleraba el desorden. No podía soñar en grande, viviendo con una mentalidad superficial. El cambio externo solo llega cuando purificas lo que aceptas en tu interior. Y cuando decides elevar tus estándares, mucho desaparece. Amigos, hábitos, distracciones. Pero a cambio, obtienes algo excepcional. Respeto por ti mismo. Y es este respeto el que empieza a moldear la versión imparable de ti mismo que aún espera ser liberada. Pensé que tenía que resolverlo todo por mi cuenta, que cada error era parte del camino, que los tropiezos eran inevitables. Y sí, los errores nos enseñan. Pero cuando empecé a escuchar a quienes ya habían recorrido ese camino,
me di cuenta de algo liberador. El aprendizaje no tiene por qué venir solo del dolor. Puede provenir de la sabiduría de quienes han enfrentado las batallas y sobrevivido para contarlo. Fue entonces cuando comprendí el verdadero valor de un mentor. No es alguien que te dicta lo que debes hacer, sino alguien cuya vida te sirve de mapa. Es alguien que ya ha pagado el precio y ha dejado huella en el camino. Y seguir esas huellas no es debilidad, es inteligencia. Porque un mentor acorta el camino, evita callejones sin salida y acelera tu madurez. Jim Rohn fue eso para mí. Me enseñó más en un mes de lo que me habría llevado años descubrir por mi cuenta. Sus palabras eran sencillas, pero cortantes. Me hicieron darme cuenta de que no necesitaba reinventar la rueda. Solo necesitaba alinearme con principios que funcionan, con valores que perduran en el tiempo. Y esos valores siempre vienen de alguien que ya ha estado donde tú quieres llegar. Un verdadero mentor no te da respuestas predefinidas, te provoca mejores preguntas. No impone caminos, te muestra posibilidades. Y sobre todo, te anima. Ven en ti lo que quizá aún no veas. Y cuando eso sucede, lo cambia todo. Porque empiezas a actuar no solo por voluntad, sino por responsabilidad. Responsabilidad hacia alguien que creyó en ti, incluso antes de que tú creyeras en ti mismo. Desde que abrí el espacio para ser guiada, mi evolución dejó de ser aleatoria. Se volvió intencional. Y me di cuenta de que, si quiero liberar mi verdadero potencial, necesito seguir rodeándome de mentes superiores a la mía. Durante mucho tiempo tomé decisiones en piloto automático. Hacía lo que me parecía correcto, lo que los demás esperaban, lo que el momento exigía. Pero nunca me detuve a pensar por qué hacía lo que hacía. Hasta el día que escuché a Jim decir: tu filosofía personal determina la calidad de tu vida. Eso me impactó, porque en el fondo ni siquiera sabía que tenía una filosofía, y si la tenía, era frágil, incoherente y heredada de otros. La filosofía personal es lo que guía tus decisiones cuando nadie te ve. Es la suma de las ideas que aceptas como verdaderas. Es lo que crees sobre el trabajo, el dinero, el amor, el tiempo, el fracaso y el éxito. Y lo más descabellado, la mayoría de la gente vive toda su vida sin revisar estas creencias. Repiten patrones, copian comportamientos y se aferran a ideas que ya no les sirven, o peor aún, que nunca les sirvieron. Cuando me detuve a confrontar mi filosofía, vi que gran parte de ella se basaba en el miedo. Miedo a equivocarme, a la decepción, a la pérdida, y me di cuenta de que, mientras mis creencias fueran débiles, mis acciones también lo serían. Así que comencé a reconstruirlo todo. Empecé a leer con intención. Empecé a escuchar a quienes predican con el ejemplo. Empecé a cuestionar incluso mis propios valores. Me dolió, pero me liberó. Jim dijo que la filosofía no es lo que tú hablas, es lo que tú vives. Es lo que se revela en tus acciones diarias, en las decisiones difíciles, en las conversaciones que evitas, en los límites que estableces. Y cuando fortaleces esta base, todo lo demás empieza a tomar forma. Dejas de perseguirlo todo y empiezas a atraer lo que resuena con la persona en la que te estás convirtiendo. Solo cuando alineé mi filosofía con mis objetivos, la vida empezó a funcionar de verdad. Y esto me demostró que el secreto no estaba en hacer más, estaba en pensar mejor, sentir con más profundidad, elegir con intención. Porque una vida bien vivida comienza mucho antes de la acción. Empieza en el pensamiento silencioso que nadie ve. Pasé años persiguiendo el dinero, buscando atajos, oportunidades, maneras rápidas de llegar. Pero cuanto más lo perseguía, más parecía que el dinero también me perseguía a mí. Fue entonces cuando lo comprendí. El dinero no es una meta, es un reflejo, y siempre va hacia quienes aportan valor. Desde ese momento, dejé de perseguirlo y comencé a perseguirme a mí mismo. Jim Rohn siempre decía: no desees que las cosas sean más fáciles, desea que sean mejores. Esa frase cambió mi enfoque. En lugar de quejarme de mi salario, comencé a preguntarme cuánto valor aportaba. En lugar de buscar reconocimiento, comencé a estudiar, a perfeccionar mis habilidades, a ser más útil, más eficiente,
más responsable. Porque al final, la vida te paga según el valor que creas, no por el tiempo que dedicas. Y lo más interesante, cuando decides ser más valioso, el dinero aparece como consecuencia. Las oportunidades llegan, la gente lo nota. Porque destacar hoy en día no requiere genio, requiere constancia, excelencia y presencia. Es impresionante cómo el mundo responde a quienes deciden perfeccionarse. Es como si se abrieran puertas invisibles. Pero aquí está la parte más poderosa. El valor no se trata solo de lo que haces. Se trata de quién eres, cómo tratas a los demás, cómo gestionas tus propios errores, cómo reaccionas ante los desafíos. El mundo está lleno de técnicos, pero carece de personas íntegras. Y cuando te vuelves excepcional, te vuelves indispensable. Y ser indispensable vale más que cualquier currículum atractivo. Desde que hice ese cambio, dejé de medir mi vida por mi estado de cuenta y comencé a medirla por mi evolución interior. Porque el dinero que gano puede fluctuar, pero el valor que construyo en mí, nadie me lo puede quitar. Durante mucho tiempo, me enorgullecí de estar ocupado, de hacer 1000 cosas a la vez sin parar nunca. Pero un día me di cuenta de que la velocidad sin rumbo solo me llevaba más rápido al lugar equivocado. Estaba exhausto, pero estancado. Fue entonces cuando comprendí, no tiene sentido correr si ni siquiera sabes a dónde vas. Y ahí es donde entran las metas, no como un capricho, sino como una brújula. Las metas claras te ahorran el desperdicio, organizan tu energía, filtran tus decisiones y eliminan lo que no aporta. Y además te dan una sensación de progreso. No hay nada más frustrante que vivir como un hámster en una rueda, dando vueltas sin llegar a ninguna parte. Cuando tienes una meta verdadera, cada día cobra sentido. Incluso las tareas aburridas cobran sentido, porque sabes lo que haces. Jim me enseñó a escribir metas con fecha, con detalles, con sentimiento. No basta con decir, quiero mejorar mi vida. Eso es vago. La mente necesita precisión. Quiero ahorrar $10,000 para junio para ir a un programa de intercambio. Eso lo cambia todo, porque empiezas a actuar para lograrlo. La meta te atrae, y cuanto más clara es, más fuerte te mueve. Pero aquí está el truco. Demasiados objetivos también te frenan. Me he sobrecargado con 20 objetivos a la vez y terminé atascado en todos. He aprendido que el enfoque es saber qué, no. Tener demasiadas metas es como tener demasiados volantes en un solo coche. No te llevará a ninguna parte. Así que empecé a simplificar. 3 grandes metas al año revisadas trimestralmente. Y eso cambió mi productividad y mi tranquilidad. Hoy entiendo que las metas no se tratan del futuro, se tratan del presente, de transformar cada acción del presente en un paso intencional. Y cuando avanzas con rumbo, aunque sea lentamente, avanzas. Porque lo que te lleva lejos no es la prisa, sino la claridad. Siempre le temía al dolor, evitaba los conflictos, huía de la incomodidad, me escondía cuando algo me oprimía, hasta que la vida me puso contra la pared y no tuve a dónde escapar. Fue allí, al tocar fondo, que comprendí. El dolor no viene a destruirte, sino a mostrarte dónde sigues siendo frágil. Y cuando lo aceptas, deja de ser un enemigo y se convierte en combustible. El dolor es sincero, revela lo que esconden los elogios, expone las lagunas que has estado ignorando, los hábitos que has estado enmascarando, las decisiones que has estado posponiendo. Y lo más increíble, despierta una fuerza que nunca supiste que tenías. Cuando solo te tienes a ti mismo, empiezas a profundizar y encuentras poder donde antes solo veías debilidad. Jim dijo que las estaciones llegan a todos. Ninguna primavera es eterna, ningún invierno es para siempre. Pero lo que haces durante el invierno determina quién serás cuando vuelva el sol. Es allí, en medio del caos, donde se forjan los músculos invisibles del alma. Resiliencia, visión, humildad, constancia. Cosas que no se aprenden en los libros, sino en la arena. No digo que sea fácil. Duele, quema, te derriba.
pero precisamente por eso se transforma, porque cada vez que te levantas después de romperte, regresas más completo, más alerta, más fuerte y con menos miedo. El dolor purifica, separa lo esencial de lo superfluo y te obliga a crecer por la fuerza. Pero al final, estás agradecido, porque te sacó de un lugar del que nunca habría salido por tu propia voluntad. Hoy, cuando algo me duele, respiro hondo y miro al dolor como quien mira a un entrenador estricto. Sé que será exigente, pero también sé que saldré más fuerte que cuando entré, porque nada que realmente valga la pena nace de la comodidad. Durante mucho tiempo, creí que había algo especial en las personas exitosas, un talento oculto, una genética privilegiada, un misterioso golpe de suerte. Pero tras años de observar, convivir con otros, cometer errores y aprender, comprendí que no es un don, es una decisión. Ser imparable no se trata de tener ventajas, sino de no rendirse ante las desventajas. Ser imparable significa levantarse el día que todo se derrumba. Significa continuar incluso cuando nadie te cree. Significa rehacer planes, reconstruir rutas, tragarse el orgullo, aprender de los fracasos. No tiene nada de romántico. Es sucio, difícil, agotador, pero es real. Y cuando lo superas sin abandonar tu visión, obtienes algo que no se puede comprar: poder interior. Jin dijo que el éxito es algo que atraes por la persona en la que te conviertes, y esa persona solo nace cuando, consciente y valientemente, decides dejar de ser rehén de tus circunstancias. No importa de dónde vengas, cuántas veces hayas fracasado, ni cuánto te quede por hacer. Lo que importa es lo que decidas hacer ahora, porque es esa decisión, pequeña y silenciosa, la que cambia las reglas del juego. El mundo respeta a quienes actúan con convicción, a quienes no esperan la motivación, a quienes hacen lo que hay que hacer, incluso cuando nadie los ve. En eso consiste ser imparable, ganárselo y perseverar, no porque sea fácil, sino porque sabes en quién quieres convertirte y porque rendirse ya no es una opción aceptable. Así que cuando la gente me pregunta cuál es el secreto para liberar mi verdadero potencial, respondo con una palabra: decisión. Porque cuando realmente decides, el universo entero comienza a reorganizarse para responder a tu firmeza. Si hubo una frase que se me quedó grabada durante todo este viaje, fue: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Lo llevaba conmigo como recordatorio diario de que todo empieza en mí. Y cuando eso se hace realidad en ti, no hay vuelta atrás. Dejas de buscar atajos y empiezas a construir tu propio camino. Así que, si algo de esto te ha conmovido, escribe esta frase, regístrala, porque es más que una lección, es un espejo. Y quienes tienen el coraje de mirarse de verdad, están más cerca de ser imparables.